Del día de hoy, los que anotan, los que escriben, los que dicen yo voy a predicar algún día este mensaje, prepárense. Problemas de fondo y de forma, así se llama la enseñanza de hoy. Problemas de fondo y de forma. De pronto la introducción que quiero hacer el día de hoy para la enseñanza que traigo es bien delicada y quiero que pongan mucha atención para que de pronto no vaya a haber malos entendidos en lo que quiero expresar. Llevamos 4 o 5 parachá que tienen que ver con todo el desplazamiento del pueblo de Israel por el desierto. Amén. ¿Quiénes han leído las parachá de las últimas 4 semanas que al menos digan, sí, pastor, ya sé dónde estamos? Le informo a las visitas. Nosotros estudiamos la Biblia en orden, como la estudia el pueblo judío, por parachat, por parachot. Cada semana hay un bloque de la Torá de 4 o 5 capítulos que se conecta con algo de los profetas y lo conectamos con el Mesías en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Entonces, al igual que todo el pueblo hebreo alrededor del mundo, todos estamos en Ejat estudiando las mismas cosas. Y esta semana, ¿cómo se llama la parachá? Jucat. ¿Ok? Está hablando de los mandamientos Jukim, que son difíciles de ¿qué? Ahora, cuando se dieron en esa época, se le dieron a una cultura que entendían esas palabras. Y los más delicados, pues eran difíciles de entender, pero en esa cultura. El problema es que en esta cultura, para nosotros toda la Biblia es Jukim. Todos los mandamientos, ¿y por qué, pastor? ¿Y yo por qué tengo que guardar eso? Todos los mandamientos son Jukim para nosotros. ¿Por qué? Porque venimos plagados de desobediencia. Nuestra cultura es diferente. La forma en que nos enseñaron la Biblia es diferente. Entonces nosotros nos mantenemos preguntando, ¿y por qué hay que hacer eso? Pero el pueblo hebreo no, eran escasos. Es más, la parachá enfoca el juquín más grande, que es la expiación del pecado por la vaca roja. Ese es el juquín más elevado, sacrificar una vaca roja. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero traer hoy? Una esencia de las últimas parachá. ¿Por qué? Porque yo, junto con los hermanos, presentamos un estudio profundo en GoToMeeting desde las 9 de la mañana en Shabbat. Trato de no venir a rellenar con información lo que ya se dijo ahí arriba. La parte metódica la tenemos ahí. Pero siempre le pido al Eterno que me regale algo. Algo que usted se lleve para su casa, edifique su vida espiritual y lo lleve a niveles de bendición. Eso es el objetivo de venir a este servicio en la tarde. Los psicólogos, los profesores, los maestros, los consejeros, los pastores, los ministros, siempre que estamos frente a una situación difícil, un problema, una cuestión, alguna inquietud, una decisión que tomar, necesitamos analizar la situación. Si alguno ha tenido la oportunidad de recibirle el problema a alguien, que alguien le dice, venga hermano, siéntese aquí conmigo que le tengo que contar algo, y como buscando un consejo en usted, usted me va a entender a mí. Si nadie le ha pedido nunca un consejo, usted tiene problemas graves. Normalmente la gente se acerca a uno, tengo esta inquietud. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer una persona? Y es vital, especialmente en el ministerio, escuchar. Créame, amado hermano,
que un verdadero ministro no es el que más habla. El mejor ministro es el que escucha y se pone en los zapatos del que está oyendo. Ese es el mejor ministro. Tiene esa capacidad de identidad con la persona que está escuchando. Pero esos que le dicen, hermano, ¿cómo le parece que tengo algo que contarle? Espere que la palabra dice, si tú le contas, no lo dejó ni hablar y ya le está dando un versículo. Sí, pero déjame hablar. Ah, bueno, sí, dale. No, mira, lo que pasa es que mi esposa, cuidado, que en la Biblia, déjalo hablar. Déjalo hablar. Ese es el buen ministro. Hágale, hermano, suelte. Y usted se queda calladito ahí. Hora y media callado usted. Cuando él a la hora y media termina, dice, gracias. Yo no lo había visto así y usted no ha dicho nada. Yo no lo había visto así. Gracias por ayudarme y usted no dijo nada. Pero esa persona lo único que necesitaba era que alguien lo escuchara. Pero no lo pueden escuchar porque usted tiene que hablar más. Ese ejemplo no lo tenía aquí, pero se los quiero dar para los que quieren ser ministros. Cuando nosotros estamos escuchando el problema de una persona, buscamos clasificar si el problema es de fondo o de forma. Eso es lo primero. Cuando la persona está hablando, uno dice, este se está ahogando en un vaso de agua. O uno dice, por este hay que orar porque necesita un milagro. Cuando uno piensa, se está ahogando en un vaso de agua, el problema es de forma. Y cuando uno dice, este necesita un milagro, el problema es de fondo. Hay problemas que tienen las dos cosas, que vienen con situaciones delicadas desde el fondo y por ende en la forma. Cuando hablo de esto, siempre viene a mi mente muchas personas, muchas. En especial aquellas que les gusta hacer la famosa crítica constructiva. Mira, te voy a hacer una crítica constructiva. No, pues tan agradecido que estoy con tu crítica constructiva. Porque la crítica constructiva de todas maneras es una crítica. Para yo poder relacionar esta información con las parachá, necesité ir a buscar qué es criticar. Y quiero que sepan que Google es muy buena cuando usted no conoce el significado de una palabra. Usted coloca ahí en Google la palabra criticar y ahí mismo le sale el significado con un ejemplo y todo. No importa con lo que tú adornes la crítica, crítica es crítica. Y cuando tú pones el concepto de criticar en la Biblia, no aparece ni una sola palabra en la Biblia que diga criticar. Me pareció raro. Me fui para el Strong, no aparece la palabra criticar. Y eso está muy raro. No está la palabra criticar en la Biblia. Entonces puse sinónimo de criticar. ¿Adivinen cuál salió? Juzgar. Cuando tú criticas, tú estás juzgando. Ahora bien, hay dos terminaciones para el concepto de juzgar. Uno es la acción de criticar. Esa es la primera concepción de juzgar, acción de criticar. Pero la segunda es muy importante porque dice, es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que puede resultar o positivo o negativo. ¿Ok? O sea que hay momentos en que yo puedo analizar y puede haber un resultado muy positivo en el análisis que yo haga, como puede ser negativo. A pesar de que criticar no está en la Biblia, juzgar sí. Y lo que encontré en el concepto de juzgar también se divide en dos secciones. ¿Por qué? Porque tú puedes juzgar
estimando, valorando, evaluando, analizando, considerando y examinando. Ninguna de las anteriores es una palabra negativa. Yo puedo estimar algo y no dañar. Yo puedo valorar algo y no dañar. Yo puedo evaluar algo y no dañar. Yo puedo analizar algo y no dañar. Yo puedo considerar algo y no dañar. Examinar y no dañar. Pero cuando yo utilizo en el juicio las siguientes palabras para censurar, oído, estoy vituperando, estoy reprendiendo, estoy reprobando y estoy desaprobando. Vuelven las dos variantes. O sea que yo puedo hacer un juicio bueno o puedo hacer un juicio malo. Yo puedo evaluar las cosas de una manera que sirvan y levanten y edifiquen, o puedo analizar las cosas de una manera que dañan, destruyen y desbaratan. Ahora bien, la crítica constructiva es igual que criticar. Juzgar, si no lo hacemos correctamente, caemos en censurar. Si evaluamos negativamente algo, estamos vituperando ese algo. Entonces, cuando analizamos la forma, quizás estamos dañando el fondo, porque lo que estamos viendo no lo estamos viendo correctamente. ¿Por qué nuestras vidas oscilan siempre en esas dos decisiones? Siempre en todo nuestro caminar tenemos una decisión que tomar. Siempre hay dos formas de ver las cosas: o para hacer la edificación o para hacer la destrucción. Cada uno de nosotros está enfrentado a esa situación. Ninguno escapa a un juicio. Pero nos queda la inquietud. Pastor, pero ¿qué hacemos? Yo todos los días tengo que juzgar y analizar y ver si me voy a poner la camisa roja o la verde. Si la gasolina del carro me alcanza hasta el trabajo, no me alcanza, me la juego, no me la juego, le echo gasolina. Todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo. ¿Por qué siempre tenemos que estar en una constante duda acerca de lo que tenemos que elegir? Siempre caminando en dualidad. ¿Hacia dónde cojo? Diga conmigo, es un plan divino. Sí, amado hermano, es un plan divino. ¿Por qué? Porque al Elohim de Israel, a través de la Torá, la Biblia, siempre le plació poner como centro de relación con nosotros el libre albedrío. El propósito fundamental de toda esta escritura es tener la herramienta para enfrentarnos a esa dualidad. El Eterno nos está dando con esta palabra un mapa de información para que mi libre albedrío sepa qué camino tomar, de qué manera actuar, cómo hacerlo. Es decir, que las personas que no leen este libro, que no conocen la información de este libro, no se deleitan en este libro, son un porcentaje elevado y amplio de que van camino al fracaso. Todo esto del libre albedrío está inculcado en nosotros, en nuestro ADN. Y desde el principio la Biblia nos muestra que de acuerdo a lo que Él estableció en la humanidad,
siempre va a haber esa dualidad. Lo primero impresionante que él dice acerca de los hombres es que hay una línea de hombres corruptibles y hay una línea de hombres incorruptibles. Levanten la mano los corruptibles. Todos anhelamos ser incorruptibles. Ese es el anhelo. Que no nos dejemos corromper. Ese es un anhelo. La Biblia sigue presentándome a mí dualidades. Tinieblas y luz. Maldición y bendición. Me muestra lo malo y me muestra lo bueno. Y siempre estamos en una constante escogencia. Es constante nuestra escogencia. Por eso el pueblo judío ora tanto. Es el balance para poder tomar las mejores decisiones. Orar, orar antes de. Y de pronto en la misma oración, ella misma te inclina a ir a buscar en la palabra qué hicieron los hombres de Dios ante esta u otra situación y tomar ese camino. Pero no, los que no estudian esto, el versículo de ellos es Tin Marí de Dopingüe, Títere Mácara, Tutere fue. Es la más fácil. Pero nunca hay un concepto sólido de verdad. Y ese es el propósito del día de hoy. ¿Por qué? Póngale mucho cuidado, amado hermano. Es en nuestro modo de raciocinio donde todo esto puede ser relativo. ¿Por qué puede ser relativo? Vamos a mirar el ejemplo de lo viejo y lo nuevo. No necesariamente ahí hay una dualidad y algo sea malo o bueno, dependiendo qué es viejo. Por ejemplo, si el vino es viejo, ¿es mejor que él? Entonces es relativo. Hay una frase que dice, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Relativo. ¿A qué se está refiriendo el término? ¿Cuál es el fondo del asunto? Basados en el principio viejo o nuevo y de acuerdo a la temática que nosotros tengamos en la mente, lo viejo tiende ¿a qué? A desaparecer, a ser desechado. ¿Por qué? Porque ya es viejo y ahora vino lo nuevo. Y ha sido tan veraz lo que yo le estoy diciendo, amado hermano, que de la misma manera hoy el Viejo Testamento versus el Nuevo Testamento ya ha perdido su valor. Y quizás porque el versículo de Pablo dice que lo viejo tiende a desaparecer, pero no ha desaparecido. No ha desaparecido. Vamos a la Biblia, amados hermanos, para que empecemos a indagar sobre este pensamiento relativo. Éxodo 2, del 11 al 14. Éxodo 2, del 11 al 14. Hoy usted se va a volver un analítico de situaciones. Hoy usted va a pensar qué tan claro está su margen de decisión espiritual. Cuando lo tengan me dicen amén. Éxodo 2 del 11 al 14. Y sucedió en aquellos días, habiendo crecido Moisés, que él fue a sus hermanos y los vio en su dura labor. Y vio cuando un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos de los hijos de Israel. Entonces volteó a todos los lados y viendo que nadie lo veía, mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos que estaban riñendo
Entonces les dijo a los agresores, le dijo al agresor, perdón, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Pero él le contestó, ¿quién te puso a ti por juez y jefe sobre nosotros? ¿Quién te puso a ti por juez y jefe sobre nosotros? ¿Piensas asesinarme como asesinaste ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente ha sido descubierto este asunto. La pregunta que yo me hago ahorita es, ¿fue correcto lo que hizo Moisés? Relativo. Todas estas parachot en el desierto nos están enseñando muchas cosas. Venimos en un proceso de semanas viendo cómo la queja, la murmuración, la crítica, la evaluación, el vituperio, la desaprobación. Y durante todas estas parachá, algo en común es que siempre ha sido tendencioso a lo negativo. Siempre el pueblo viendo lo negativo, una tendencia a ir a las cosas de la forma equivocada. Diga conmigo, Elohim conoce el fondo y desconcierta con la forma. Elohim conoce el fondo de nuestros corazones. Él conoce las intenciones que hay allá en lo profundo, pero siempre nos desconcierta con la forma, cómo se ve afuera. Vamos a otro caso para que lo analicemos. Números 25, 7 y 8. Números. Aquí hay otro caso que desconcierta. Números 25, 7 y 8. Cuando lo tengan me dicen amén. Al darse cuenta Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la congregación y tomando una lanza en su mano, siguió al varón israelita, se introdujo en la alcoba y atravesó a ambos por el vientre, el israelita y a la mujer. ¡Suas! Ni lo pensó, ni tuvo misericordia, ni pidió permiso, ni analizó. El hombre actuó y con la lanza ¡truah!, atravesó a los dos. ¿Fue correcto lo que hizo Pinjas? Interesante. ¿Hasta dónde sería bueno lo que hicieron? ¿Hasta dónde es válido ese asesinato? ¿Hasta dónde es correcto todo lo que ellos desarrollaron, hicieron? No olviden que Elohim conoce el fondo, pero desconcierta con la forma. Amados hermanos, solo sé que nos falta mucho por conocer y rogar por un verdadero discernimiento espiritual. Porque todos evaluamos de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a lo que hayamos vivido y cómo hemos crecido, y cada uno suelta su propio juicio. Y los que dijeron estuvo bien, puede ser. Los que dijeron no, estuvo mal, puede ser. Estos dos hombres hicieron bien o mal. ¿Quién está juzgando a quién? Porque la situación está. La situación está. Pero ¿quién es el que juzga la situación? Iba a traer dos cuchillos, pero de pronto dirán, ay, ese pastor en internet tan violento. Tengo dos lapiceros iguales. Con uno puedo escribir una carta de amor preciosa y restaurar todo el daño que le hice a mi esposa. Y con el otro, escribir una sarta de mentiras y acabar con la dignidad de otra persona. Pero es el mismo material.
Es la misma forma, con la misma tinta. ¿Quién juzga las cosas? Tenemos que tener mucho cuidado porque no conocemos correctamente el fondo para hacer un verdadero juicio. ¿Y qué es el fondo? El fondo se llama esencia. Esa semilla que hay allá adentro, que es la que le da el olor, la esencia a lo que yo vaya a hacer. En todas las áreas, aún en el área del pensamiento. ¿Cuál es la esencia que yo tengo aquí adentro para que broten mis pensamientos? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como pueblo de Yahweh. Porque si nosotros estamos diciendo que somos pueblo del Elohim de Israel, tenemos que tener mucho cuidado con esta área. Mucho. Yo siempre le he enseñado a esta congregación a analizar y a cuidar las intenciones del corazón. ¿Cuál es esa intención que allá adentro te mueve a ti para hacer A o para hacer B? ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es esa esencia que tienes allá adentro para desarrollarte a ti mismo? Para hablar, para decir, porque por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede. Dicen los grandes sabios que para conocer a un hombre, lo único que hay que hacer es preguntarle a su esposa. No le preguntes a nadie más. Esa persona que convive contigo constantemente, que está ahí, es la que conoce el verdadero aroma. Ese es mi marido. Ese es mi marido. Por lo que sea, para bueno o para malo, ellas nos conocen. Ellas nos conocen. La pregunta es, ¿tú puedes percibir tu propio olor? Esa intención, esa esencia es el fondo del que yo estoy hablando ahora. Los problemas de fondo y de forma. La dualidad en la que siempre estamos. Si nosotros aprendemos a identificar cuál es la condición del problema, de fondo, de forma, es maravilloso. Pero si yo aprendo allá en el fondo realmente cuál es la esencia de la situación, voy a tener la capacidad de ejecutar el cambio, de marcar la diferencia y de solucionar cualquier situación, por más difícil y por más dura que sea. Ese es el propósito de esta enseñanza. Me preocupa tanto ver capítulo tras capítulo, maravilla tras maravilla, cómo Dios se glorificaba con un pueblo al que no le faltó absolutamente nada y que siempre todo lo tuvo a la mano y que siempre le proveyó y lo cuidó, con la facilidad que soltaban una esencia extraña donde todo lo juzgaban negativamente, donde todo era un error, donde no había verdaderamente un juicio correcto de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fondo, pero nos desconcierta con las formas. Puede ser una condición ocasional. No voy a decir que todos tengamos esa semilla de maldad, pero ocasionalmente surge por situaciones, por conflictos, por situaciones del pasado, cosas no solucionadas, cosas ocultas, cosas que no somos capaces de confesar y las tenemos ahí tan guardadas
Y créame que más de uno de nosotros se puede llegar a morir y nunca le contó a nadie eso. Pero ahí está guardada esa esencia. Y cuando juzgas contaminado con esa esencia. Y puede sonar bonito, puede sonar bueno, pero allá adentro puede haber un problema de fondo muy grande. ¿Y cuál es la tarea, pastor? Que te preguntes a ti mismo. Que cada uno de nosotros haga lejá. Y diga, espérate, pastor, sí, hay una situación en mi vida que yo nunca la he sacado a la luz, que yo no he tenido la verdadera valentía de hacerlo y no he podido ser libre de esta área. Y sí, y por ahí es que yo siempre juzgo. Una, varias o muchas. El pastor Higuita tuvo que soltar esencias podridas que tenía. Muy podridas. Por las razones que sea. Uno tiene que dejar a un lado de ser el víctima y empezar a ser responsable de la vida que llevó. Y a pesar que mi primer abuso fue a los 3 años de edad, no me voy a justificar en eso para los errores que cometí en el área sexual. No me voy a justificar. Yo los cometí. Y como ese, muchos diferentes actos en mi vida que desagradaban al corazón de Dios, yo los ejecuté. Yo los ejecuté. Quizás no llegué al homicidio como Moisés, pero he tenido ganas de matar a más de uno. Quizás nunca he cogido la lanza para atravesarlos, pero no me han faltado las ganas para hacerlo. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocer ese daño profundo que tenemos? Que toda la raíz esencial en mí está produciendo un olor incorrecto porque la esencia que está ya guardada en mí no es correcta. El día que nosotros aprendamos, amados hermanos, a indagar en nosotros mismos primero y podamos tener claridad acerca de ciertas situaciones, reconocer nuestros pecados más escondidos y profundos, créame que tendremos la autoridad para juzgar algo o a alguien. Toda esta parashá, junto con las anteriores, la queja siempre fue en contra de la autoridad. Siempre. Ese pobre Moche, siquiera que el Eterno lo trató en el desierto para decirle que era el hombre más manso sobre la tierra, siquiera, porque no era fácil. La responsabilidad que él tenía no era fácil. Y era tan sagaz en su pensamiento ese hombre, que cuando el pueblo lo ofendía a él prefería humillarse, porque él sabía que no lo estaban ofendiendo a él, sino al que lo puso a él delante de ese pueblo. Él ya sabía y les daba lástima y los veía y decía, no, los van a tostar aquí. Y él se ponía al frente porque él sabía que en la ignorancia de ellos y en el fondo esa semilla de maldad que tenían, ellos creían que estaban juzgando a la autoridad, pero Moche sabía que estaban juzgando al que lo había puesto a él por autoridad. Si los va a tostar, los va a tostar, los va a tostar. Un amor el de ese hombre. Efesios 4 del 10 al 13. Efesios 4 del 10 al 13. Hay bastantes versiculitos para el día de hoy. Bendito el Eterno. Efesios 4. Versículo del 10 al 13. Comienzo a leer, amada familia. Aquel que descendió es el mismo que también
ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? El creador del universo. Porque el único que puede descender y ascender a los cielos se llama el creador del universo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para la qué? La madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Elohim, y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. ¿Para qué el Eterno constituía las autoridades? ¿Para qué? ¿Para qué? Para madurar. Vuelvo y les leo. Ustedes sí están aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la madurez, para el crecimiento del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Para eso él establece las autoridades, para que maduremos. Y yo me meto en ese caldo porque yo tengo que madurar también a través de ustedes. Amados hermanos, 3 cosas quiero resaltar de este mensaje de Efesios 4:10 al 13. Primero, tenemos que aprender a juzgar correctamente. ¿Cómo se juzga correctamente? Primera de Corintios 6:3. Voy a leer desde el 1 para que tengamos contexto ahí. ¿Se atreve alguno de ustedes, teniendo alguna controversia con su hermano, a ir a juicio ante los inicuos? 6, desde el 1 al 3. Primera de Corintios 6, del 1 al 3. Del 1 al 3. ¿Ok? ¿Se atreve alguno de ustedes, teniendo alguna controversia con su hermano, a ir a juicio antes ante los inicuos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos van a juzgar al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Mira el del lado, mira el del lado. Está diseñado para juzgar al mundo. Usted está diseñado para juzgar al mundo. ¿Usted no sabe eso? Que usted fue escogido para que más adelante usted juzgue. Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿son incompetentes para juzgar los asuntos de poca importancia? El Eterno nos está entrenando para juzgar al mundo, y las cosas más simples no las sabemos juzgar. Lo más simple, lo más fácil, no somos capaces de juzgarlo, como obedecer a Dios, por ejemplo. Acuérdate que estamos en Juquín. ¿Y yo por qué tengo que guardar chava? Eso no es el domingo, pues. Todo es una controversia cuando tenemos esa esencia dañada. Nos queremos acercar a este documento, pero ese documento debe obedecer a ese olor profundo que yo tengo allá adentro. No funciona así. Ese olor profundo es expulsado por el poder de esta palabra. Eso debe ser el orden. Entonces, primer punto importante: juzguemos correctamente. ¿Por qué? Hermano, lo llamaron a juzgar. Si usted es un santo bañado por la sangre del Mesías, usted fue llamado a juzgar más adelante. Entonces empiece a hacerlo bien hecho. 2,
juzgue con buen juicio. Juan 7:24. Juan 7:24. Diga conmigo, Dios conoce el fondo y desconcierta con las formas. No le olvide eso. No se deje llevar por las apariencias para juzgar. No se deje llevar por las apariencias, porque Dios es especialista en cambiar la apariencia de las cosas, porque Él quiere es que usted discierna, que usted ore, que usted ayune y que usted busque la verdad profunda de lo que hay allá adentro. Mire lo que dice: no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con un justo juicio. Parece así, pero tú te metes en oración. Parece así, pero yo me meto en ayuno. Yo voy a ver verdaderamente, el Eterno a mí me va a mostrar cuál es la esencia de ese fondo. Y no me voy a dejar llevar por las apariencias. Esto es para este pueblo, para el pueblo de Dios. Nosotros juzgamos correctamente y lo hacemos con un buen juicio. Es bueno el juicio. Pero para que sea bueno no me dejo llevar por las apariencias. Y tercero y valiosísimo, Filipenses 4:8. Así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, en lo que es sobrio, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es excelente y en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en esto piensen. Cuando yo leo todo esa receta espiritual, eso es lo que el Eterno quiere que esté allá en el fondo de tu corazón. Cuando tú logres meter en tu corazón la verdad, cuando tú metas en tu corazón sobriedad, justicia, pureza, amabilidad, excelencia, acciones honrosas, dignas de alabanza, pues hermano, el juicio que va a salir de su boca es una belleza escucharlo. Es una belleza. Así, lo que tenga que decir es maluco. Pero uno sabe que habló con justicia lo que habló. Habló con veracidad lo que habló. Pero mientras esa receta no esté dentro del corazón, usted podrá adornar las palabras como usted quiera, lo más bonito del mundo. Pero como Dios conoce el fondo y la esencia. Hoy les comparto a los que han alcanzado madurez. Si alguno entre nosotros se cree maduro, pero maduro de no de allá. Si alguno de ustedes se cree maduro, este mensaje es para usted. Pastor, yo no me creo maduro. Tranquilo, mijo, que entonces usted está igual que el pastor. Estamos aprendiendo y estamos llenando el corazón de esta esencia. Pero si usted se cree maduro, cuidado como usted juzga las cosas. Es mejor que no se haga maduro. Porque diga, pastor, yo estoy aprendiendo. Porque si usted no es capaz de decir su pecado y usted revelarle al mundo en dónde es que usted falla, usted es un inmaduro. La palabra del Eterno dice que nosotros los siervos del Eterno somos como cartas leídas por todos los hombres. Nosotros no tenemos nada oculto ni escondido. Eso es lo más importante. Ahí trabaja el Eterno. Ahí es donde el Eterno trabaja. Y yo no estoy diciendo que se pare aquí en el púlpito a decirle a todo el mundo las barrabasadas que usted ha hecho.
Pero hay cosas que se necesitan confesar para poder tener libertad. Al menos reconocer que usted tiene ese problema y esa situación y buscar ayuda. Si usted quiere ser de los que van a juzgar con juicio bueno la humanidad, porque a eso fuimos llamados. Y aquí empieza el entrenamiento del buen juicio. Del buen juicio. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Esa es la pregunta que usted se debe hacer. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En dónde estoy fallando yo? Porque cuando yo no soy maduro, entonces ¿qué hago? Fallo y luego termino enojándome y ahora el culpable es la otra persona. Ah, bonito. Porque la mejor forma de esconder mi pecado y mi debilidad es acusando a otros. Como lo hizo Adán, Adán. ¿Por qué pecaste? La mujer que me diste. A la mujer, ¿por qué pecaste? La serpiente que hiciste. O sea, ninguno pecó. A lo último Dios tuvo la culpa de todo. Y esa es una naturaleza humana. Todos los protagonistas de las últimas parashá que hemos leído eran los hombres prominentes de Israel. Siempre que leemos, ¿cuáles eran los que ser hombres prominentes? Importantes, príncipes. Siempre ejecutando el mismo problema. Quiero que sepan que el título de líder puede tomarlo cualquier persona, pero un título de madurez se adquiere. Líder. Un líder del Eterno es escogido por Él. Mi esposa misma puede dar fe y algunos testigos que están en este salón de este ministerio saben. La familia Restrepo sabe que llevan tanto tiempo conmigo. Marley, que lleva tanto tiempo conmigo. Que en mi proceso de madurez ministerial he querido levantar a muchos hombres y mujeres en el liderazgo y he metido las 4 patas. Glorita sabe. Porque en el anhelo mío de ver líderes levantados, hombres de Dios que se están proyectando, que están sirviendo, que están hablando, yo digo, ay, qué rico, más hombres que le sirvan al Eterno. María, ¿sí o no? Yo los levanto, yo no tengo problema, pero no los ha levantado Dios. Y el descalabro es tremendo. Créame que por mí, hermano, esto estaba lleno de líderes. Quizás ese fue el error del evangelio que me enseñaron. Levantar líderes a diestra y siniestra. Y siempre que lo hice, destortillada. Destortillada. ¿Por qué? Porque el que levanta al líder se llama Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel. Ese es el que levanta a los líderes, no los hombres. Miren qué tremendo. Yo tengo testigos aquí. La mayoría de esos que levanté los tengo en fotos en Facebook, porque ya no están aquí. Hay una foto de liderazgo que tengo un poco allá que parecían como sirviéndole a Hitler. Y paso la mirada así por todos y solo uno. El fiel Alejandro Giraldo. Solo uno. El resto, porque Diego Higuita los levantó. Y yo le pido al eterno Dios de Israel que yo no vuelva a ponerme en el lugar de él a levantar un líder en este lugar. Que sea el eterno Dios de Israel el que los levanta, el que los promociona, el que los establece. Porque es que yo me equivoco mucho. El Elohim de Israel es soberano. Cuando Él escoge, Él lo impone. Escúcheme bien. Cuando Dios escoge el líder, lo impone. Y yo sé que a muchos les disgusta la palabra imposición, pero ese es el Dios de Israel. Porque Él cuando impone una persona, la respalda y la cuida hasta el último día.
y así no le guste a la rebelión, ese líder se queda ahí porque fue impuesto, constituido. La palabra que utiliza la Biblia en Romanos 13, vayan a Romanos 13, que tiene que ver con constitución, constituyente. ¿La constitución de un país se puede cambiar? No. Lo que se constituye legalmente por un soberano no se cambia. Romanos 13, ¿qué? 1 y 2. Si usted fue llamado a una tarea por el Eterno, si usted fue llamado a hacer algo por el Eterno, usted no se preocupe lo que los demás digan. Usted no se preocupe por lo que los demás piensen. Porque si usted fue impuesto por Dios, Él es el primero que lo va a respaldar. Mire lo que dice la Escritura en el 13:1-2. Sométase. Esa palabra es horrible para este tiempo. Mira, donde yo le diga a un hermano acá, hermano, usted tiene que someter a mí. ¿Cómo, perdón? Pues así dice la palabra. Y yo no la escribí. Es una palabra dura. Es una palabra dura, hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas de constitución de un soberano. O sea que eso no cambia para el soberano. Usted lo ve, no, me voy a adelantar a la predica. Como la llevo ya hasta el final, ya me va a ir. Vamos despacio. Cuando Él escoge, Él impone. Y aunque no guste esa palabra, ahí está escrita: sométase. El sometimiento es una orden que el Eterno ha dado. Mire lo que dice acá. Recuerde que Él es el único que conoce el fondo. El fondo. La esencia. Pero las formas siempre desconciertan. Las formas. Si a nosotros no nos gusta una forma o la otra, es incómodo. Pero ahí es donde usted tiene que orar. Ahí es donde tiene que buscar la dirección del Eterno. Ahí es donde ese Dios es exclusivo para que usted lo busque en intimidad, en oración, y usted busque el camino del Eterno. Mire Daniel 2:21. Daniel 2:21. Daniel. Qué lío para yo encontrar Daniel en otra Biblia, yo. Daniel. Les leo a los hermanos Daniel 2:21. ¿Lo tienen? Él es el que cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que da sabiduría a los sabios y concede inteligencia a los entendidos. ¿Quién es el que lo hace? Él. Él es el que lo hace. Dejemos que Él lo siga haciendo. Cuando tú lo intentas hacer en tu propia fuerza, en tu propia capacidad, vamos a fallar. Pero si nosotros dejamos que Él obre como soberano sobre nuestras vidas, Él es el que va a establecer el gobierno correcto, perfecto. Y lo necesita el pueblo. Él no se equivoca cuando establece las autoridades. Cuando las establece el pueblo, sí hay error. Ahorita vamos a mirar esa parte. Vamos ahí mismo al 4:17. Ahí mismo, capítulo 4, versículo 17. Por orden del vigilante es el decreto, y por palabra del santo es la petición, para que los vivientes sepan que el Altísimo
tiene el dominio sobre el reino de los hombres. ¿Quién es el que tiene el dominio sobre el reino de los hombres? Y lo hizo con Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey. ¿Y qué hizo con el rey? Lo tiró al pasto como un animal a comer. ¿Sí o no? Y era rey, porque él tiene el dominio sobre los hombres. Todos nosotros estamos bajo el dominio de Dios, y Él va a hacer con nosotros en su soberanía lo que a Él le plazca hacer. Juan 19:11. Juan 19:11. Jesús le dijo: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido concedida desde arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. ¿Qué está reconociendo el Mesías? Que la autoridad, ¿de dónde proviene? De arriba. Hermano mío, yo le pido al Rey de Israel que nosotros aprendamos ese principio de autoridad. La autoridad la pone Dios. Y quiero que sepa que esa autoridad se nota. Esa autoridad se ve. Esa autoridad se manifiesta. Usted no tenga problema, sino simplemente en indagar en su corazón y poner delante del Eterno en oración. Mire, la bendición más grande es los testimonios privados que yo he recibido por internet de las personas que allá solitas, quién sabe en qué cuarto, declararon quién sabe qué cosa. Pero el Eterno empezó a obrar en sus vidas y empezó un cambio en sus vidas, porque quizás era la primera vez que decían ese problema que tenían. Señor, perdóname, yo sé que yo he tenido esto guardado toda mi vida, pero es hora de soltarlo delante de ti. Yo me libero de esta forma de vida, de esta forma de ser, y el Eterno obra en la vida. Él va a perdonar el pecado. Ese es el diseño de Él. Confesamos el pecado y Él lo perdona. Esa debe ser la tarea de nosotros, una constante confesión de nuestros pecados, y Él lo va a hacer. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Primera de Pedro 12 y 14. Yo estoy como Evelio, esta paracha es la mejor. Esta paracha fue la mejor de todas. Y cada 8 días dice lo mismo. Primera de Pedro 2, 13 y 14. A causa de esto, fortalezcanse en su entendimiento, sean completamente sobrios y depositen la esperanza en el gozo que les vendrá en la revelación del Mesías Yeshua. Como hijos ¿qué? Como hijos ¿qué? Obedientes. No participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia. La bendición más grande que nosotros tenemos, hermanos míos, es que fuimos sacados de la ignorancia. Al menos podemos juzgar la escritura con una libertad de lo que está ahí escrito y empezar a indagar de qué forma se escribió. Esa sabiduría es la que nosotros necesitamos, pero apliquémosla a nuestra vida primero. ¿Por qué puse como ejemplo a Moisés, a Pinjas? Porque yo me veo como ellos. Porque si yo abro mi corazón con los pecados que yo cometí, yo era el menos señalado para estar en este lugar. El menos. Pero ¿por qué a Dios le place hacerlo? ¿Por qué le plació hacerlo? Ahí es donde yo quiero que usted entienda. De que no importa esa raíz, si usted verdaderamente la suelta, la saca de su corazón, la pone delante del Eterno. Él es fiel para perdonar, Él es misericordioso y Él da esa oportunidad, Él la da.
pero tenemos que ser limpios de corazón, limpios, cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Yo admiro tanto al hermano José González, porque él en su libertad a veces podría parecer expuesto a que se burlen de él, pero es mejor eso, hermano mío, porque usted no se guarda su pecado ni su pasado. Yo lo felicito por eso. Me dio pena fue a mí. Me lleva al trabajo donde trabajó desde los 17 años y hablando con esa libertad de su vida, y yo veía al jefe y yo decía, ya José, tranquilo, ya saben que usted volvió hebreo. No, pero usted sabe que a mí me iba a matar la mamá de él porque yo le iba a dar un beso a los 17 años. Y dijo, no, mi hijo es un hombre. Y ahí, delante de todo el mundo, yo, tranquilo José, ya el Señor lo limpió, lo liberó, ya, tranquilo. Pero qué bueno uno tener esa libertad. Qué bueno tener uno esa libertad. Amén, amén. Yo sé que usted da gran testimonio, hermano mío. Eso es libertad. Admiro también a María Salas. Es una mujer que habla con libertad. Gloria, usted se pasa de libre. Sean libres, hermanos míos. Sean libres. El día que usted se siente a hablar conmigo, yo le garantizo que yo no tengo ni 5 de autoridad para juzgarlo a usted, porque yo he hecho cosas peores que las que usted ha hecho. Pero necesitamos es que tenga esa libertad de soltarlas para que usted sea verdaderamente libre para la gloria del Eterno. Usted es el que lo necesita. Experimente la libertad de Dios cuando usted declare: me voy a salir de aquí de este esquema, para que vayan ustedes a Oseas 4:2, 14:2. Porque es importante declarar. Oseas 4:2, no está ese versículo acá, pero el Eterno me lo pone. Oseas 14. Oseas 14. ¿Ya la tienen? Mire lo que dice esta escritura. 14:2. Recibe estas palabras y vuélvase a Yahweh su Dios, y díganle que les perdone sus iniquidades y reciban bendiciones. Él recompensará el fruto de sus. Si usted suelta, usted va a recibir el fruto de esa confesión. Hay una versión que, si no estoy mal, es la versión BIN. Yo creo que la versión BIN dice de becerros. ¿Sí? Préstamela, por favor. Estoy aquí en cámara, ¿me la prestas, por favor? Gracias, hermano mío. Hombre, rápido. Dice: traigan palabras y vuelvan a Yahweh. Díganle: perdona toda culpa y acéptalo, y acepta lo que es bueno. En vez de becerros, ¿en vez de qué? Te ofreceremos nuestros labios. O sea, ya usted no tiene que llevar el becerro, que esa era la ofrenda más grande, llevar el becerro. Usted solamente tiene que llevar sus labios y decirle: Señor, perdóname. Padre, yo he venido a presentarte mi pecado, y realmente estoy confundido con mi pecado, y yo quiero ser libre, porque yo quiero vivir en el shalom, en la paz y en la bendición que tú has establecido para mi vida. Esa debe ser la tarea. Llévale al hermano, por favor. No, ya el hermano vino. Lina, no lo vuelvas a dejar ir a jugar fútbol, que está oxidado.
Cuando el pueblo escoge, espera. Es que Dios es tremendo. Dios es maravilloso. Dígale al del lado, esto no es una democracia. El reino de Dios no es una democracia, amado hermano, porque cuando el pueblo escoge, escoge y espera a ver qué le va a dar el líder que escogió. Política. Votamos para ver qué nos dan. Si escojámoslo a él, me gusta por esto, esto, esto y esto. Esto no es una democracia, hermano mío. Aquí no se escoge, aquí él escoge. Aquí él escoge. Busque con su madurez usted ser escogido por Dios. Él está anhelando. ¿Qué dice el Eterno? Que oremos por los obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero pocos los obreros. O sea que el Eterno está desesperado porque se levanten esos puros de corazón, porque el Eterno los quiere levantar. Y esa autoridad nadie te la va a frenar. Nadie puede coartar el llamamiento tuyo. Nadie puede cerrarte la puerta a lo que Dios estableció para ti. Nadie lo puede hacer porque estaría peleando con el mismo Dios de Israel. Todo el que te diga a ti, tú no sirves para el ministerio, tú no vas a ser capaz de llevar una familia, tú no vas a tener la capacidad de esto, tú no sirves para aquello, no lo creas, porque Él no es el que escoge. El que escoge se llama el Rey de Israel. Él es el que escoge. Y usted solamente tiene que buscar ser limpio de corazón, puro. Mantén tu pureza de corazón, Robinson, y el Eterno te va a librar. Es el Eterno el que te libra. No son los jueces de la tierra, no son los abogados. Tú limpias tu corazón y Él te libra de todo. Él es el que libra. El pueblo escogió a Nimrod y lo levantó como líder. El padre del paganismo, Nimrod. Pero toda la gente lo buscaba. No, porque Él tiene fortalezas y Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Y vino juicio sobre la tierra por culpa de Nimrod. Y hasta el día de hoy Nimrod está regado por toda parte con el paganismo. El pueblo escogió a Saúl y le fue mal a Saúl. Ahora, ¿el Eterno respaldó el tiempo de reinado de Saúl? Sí, los 40 años reinó, pero le quitó todo respaldo, le fue mal en ese reinado de ese hombre. ¿Qué más escogió el pueblo? A Barrabás. El pueblo escogió a Barrabás y no escogió al Nazareno. Prefirieron a Barrabás. A mí me da risa, hay un post que ponen en Facebook que dicen que en el pasado siempre escogían a los ladrones y que en este tiempo también. El ser humano no ha cambiado. El ser humano no ha cambiado. Pero cuando tú sacas de tu corazón eso y tú dices, Señor, yo quiero que mi corazón sea limpio, que mi corazón resplandezca para ti, que mi corazón esté puesto para ti, va a salir de él lo bueno, lo justo, lo puro, lo benevolente, lo agradable, y Dios te va a poner, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar. Él es el que lo hace. Yo no me quiero volver a equivocar. El pastor Vladimir, desde hace más de 7 meses, él estaba esperando que yo le dijera, bueno, ¿qué pues? ¿Sí va a ser DMC? Yo ya aprendí. Si esto es tuyo, tú lo levantas y tú lo estableces, Padre eterno. Si no, Cuando nosotros le dejamos lugar a Dios, cuando nosotros le dejamos espacio a Dios para que Él obre en nuestras vidas, para que Él ponga
Él lo va a poner. Solamente tienes que tener un corazón limpio. Entonces en nosotros el problema tiene que ser de fondo. ¿Cómo tiene que ser el problema de nosotros o buscar en nosotros? En el fondo de nosotros. La forma ya no importa. La forma la va a dar el Eterno. Pero es indagar en el fondo de nuestro ser. Así es que escogemos nosotros. Todos escogemos mal. Pero Yahweh nos escogió así. Bendito sea su sabiduría y su grandeza. ¿Cómo escoge el Eterno? ¿Será que lo escoge por bonito? ¿Será que lo escoge por inteligente? ¿Por grande y bien presentado? ¿Por dinero? Les voy a enseñar cómo escoge el Eterno. Jeremías 1. Así escoge el Eterno. Eso es irrevocable, hermano mío. Juan 1:4. Jeremías 1:4. Cuando lo tengan me dicen amén, porque los mandé para Juan. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: te escogí antes de que te formara en el vientre, y te consagré antes de que salieras de la matriz, y te designé como profeta para las naciones. Luego le supliqué diciendo: oh Yahweh Elohim mío, he aquí que no me sé expresar, pues soy un muchacho. Cuando yo lo estaba leyendo, yo no decía soy un muchacho. Yo estaba diciendo soy demasiado rústico para hablar. Yo a veces me pongo a mirar a los predicadores en la internet y a veces son hasta locutores. Hablan de la palabra del Eterno con una forma. Yo digo: Señor, ¿por qué me oye la gente a mí si yo soy tan brusco para hablar? Lina, cada 8 días, pastor, está gritando mucho. ¿Por qué me escogiste a mí, Padre? Cuando yo leía este versículo, yo decía: Señor, si hay gente con voz tan bonita, gente que se sabe proyectar mucho mejor. La palabra de Dios, yo los veo y yo, wow. La hermana Lucy Harrington me presentó al hermano Isaac y él me presentó con un locutor. Cuando yo oí la voz del locutor, yo dije: un señor por ahí, me imaginé a José Forero, más o menos, un muchachito. Buenas tardes, pastor. Lo vamos a entrevistar de la... No, una cosa. ¿Por qué me escogiste a mí, Padre? Como él no veía la forma, él me estableció desde el fondo. Desde antes que naciera nos escogió. Desde antes que fuésemos formados, Él nos marcó. Él estableció un futuro que está por encima de la forma. Es una esencia en ti. Y yo necesito que esa esencia en ti salga. Porque fue una esencia que Dios te dio. Tú no estás sentado aquí por casualidad. Ninguno de ustedes está sentado aquí por casualidad. Usted fue escogido desde el vientre de su madre. Hay algo tan poderoso en usted que Dios quiere para su gloria y para su honra. Él sabe porque Él lo depositó ahí y solamente está esperando que usted lo saque. Mire lo que dice: pero Yahweh me dijo: no digas que eres un muchacho, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que yo te ordene, eso hablarás. ¡Ja! Para eso sí me tengo confianza, hermano mío. Yo hablo lo que el Eterno a mí me dice. Yo no puedo acomodarme a lo que a ti te gusta oír. No puedo. A mí me toca hablar lo que el Eterno dijo. Por eso es que yo lo hago. Porque el Eterno dice: a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que te envíe, tú irás. Y donde yo te ordene, ahí estarás y hablarás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Enseguida Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo Yahweh: he aquí, mis palabras he puesto en tu boca.
mira, en este día te he constituido en autoridad sobre naciones y sobre reinos para desarraigar, para derribar, para derrocar, para desbaratar, para construir y para plantar. Eso es mucho poder. Y eso estuvo establecido ya. En mí ya fue establecido. Yo apenas me vine a dar cuenta. Tú ya te diste cuenta qué fue lo que el Eterno estableció para ti. Y eso no depende de la forma en que tú veas o te vean. Depende del fondo que el Señor estableció en ti. Desde antes que naciera, eso ya estaba establecido sobre tu vida. Así es que escoge el Eterno. Desde el vientre, desde el vientre. Mire lo que hizo con Samuel. El profeta Samuel fue escogido desde antes de la esterilidad. Escogido desde antes de la esterilidad. O sea, el Eterno escoge a Samuel y diseña en dónde iban a nacer. Pero la mujer que lo tenía que tener era estéril. Así es que el Señor escoge. Por eso nadie te puede quitar lo que tú eres. Ni situaciones, ni formas, ni circunstancias, ni pecados, ni angustias, ni debilidades. Nada puede romper con lo que se estableció en el fondo, en el vientre de tu madre. Ahí se estableció y de allá va a brotar. Bendito sea el Rey. Samuel, al insignificante David, entre 8. Cuando fueron por David, salieron los 8 que estaban en el ejército, los 7. Y ya estaban en el ejército. Las palabras del Eterno fueron iguales. No mires la apariencia de ellos. No la mires, no mires con estos ojos. No mires con ellos, yo tengo otro. Guardadito en las montañas, oliendo a oveja, maluquito, porque eso huele maluco, durmiendo con las ovejas, pero lo único que hacía él era deleitarse adorando al Eterno. Deleitarse adorando al Eterno. Y lo escogió. Al insignificante David lo escogió. ¿Cuál es el punto final? Que vamos a aprender a discernir el fondo. Yo ya les dije cuál es el fondo que hay en ustedes. Que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, que usted fue escogido en el vientre de su madre, que el llamamiento que Dios le hizo a usted es irrevocable, que los dones que fueron establecidos sobre usted son irrevocables, pero hay una tapa que no ha dejado salir todo ese poder y se llama tu pecado, se llama tu actitud, se llama, no sé cómo se llama, pero eso es lo que vamos a remover. Eso es lo que vamos a remover. Yo lo invito a que se inscriba a esas clases. Métase a las clases de los jueves a las 11 de la noche. Créame que a alguno se le va a quitar el tapón ahí. A alguno va a decir: pastor, me liberé de algo. No te dejes llevar de las formas. 1, vamos a buscar en el fondo una verdadera esencia, el por qué yo hago las cosas. Carlos Martínez, ¿por qué te sientas en esa silla? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué vienes a la congregación? ¿A qué vienes? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hago? No, es para que esta no me regañe, para no tener problemas con la mujer. ¿A qué vienes a la congregación? Dice el Pirkei de Avot que nosotros estudiamos Torah, y que cuando nosotros estudiamos la Torah con el propósito de enseñarla, del cielo cae el enseñar, el aprender y el que todo su pensamiento se cumpla. Usted debe venir a este lugar a aprender, no a gastarse un tiempo los sábados a las 7 de la noche. No venga para eso. Venga a aprender,
Venga, porque usted sabe que fue marcado desde antes de la fundación del mundo y hay un remanente que está esperando que usted se levante para ministrarlo, pero lo va a ministrar con el corazón de Dios, con la autoridad de Dios, con los propósitos de Dios. Ese debe ser el propósito. El que tenga llamamiento. Yo le decía al pastor José, ¿a qué edad llamaron a Moisés? A los 80, ¿sí o no? O sea que a usted le quedan 10 todavía. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque él se ha dado cuenta que nosotros predicamos otra cosa. Nosotros predicamos otra cosa. Torah no es lo mismo que nos enseñaron en el Evangelio. Torah es mucho más elevado, diferente. Entonces yo a él lo veo como un invitado más, por más título y 33 años que lleve pastor. Pastor, ¿por qué le habla así si él es una autoridad? Sí es una autoridad, pero hoy el Eterno me está poniendo a mí en su camino para que él reciba algo más poderoso que lo que había recibido hasta este día. Y no me da miedo ser más muchacho que él, como decía, pero es que soy un muchacho para él. Soy la autoridad que Dios estableció para entregar el mensaje de la Torah, y lo voy a hacer porque sé que Dios me respalda para eso. ¿Por qué habla así, pastor? Porque quiero que tú hables así algún día. Porque vas a ser llevado a lugares donde te van a querer comer vivo. Porque vas a pararte delante de hombres que te van a querer desbaratar con sus teologías. Porque te vas a parar delante de hombres que han recibido títulos y títulos y títulos, y porque tienen un montón de gente en sus iglesias van a querer pisotearte. Pero no, porque nosotros fuimos los que Dios nos llamó para separar lo precioso de lo vil. Nosotros hemos sido levantados como muros fortificados de bronce. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. Ellos se harán a nosotros, mas nosotros no nos haremos a ellos. Esos somos nosotros. Autoridad, pero una autoridad que sea respaldada. Una autoridad que sea respaldada. Y de aquí se van a levantar muchos hombres y mujeres con esa autoridad. La gloria sea para el Eterno. El viaje misionero que teníamos con el hermano Alejandro era para visitar 3 ciudades. Se metieron 2 ciudades más porque nos necesitan. La Victoria en Valle y Pereira apareció otro grupo. Y van a seguir apareciendo grupos, y necesitamos esos ministros que fueron llamados al Evangelio. Los necesitamos, pero hombres de autoridad, hombres de integridad, mujeres plenas para la gloria de Dios. Hombres que cuando impongan esas manos es porque esas manos se han limpiado para la gloria del Eterno y nunca han vuelto a caer en la masturbación. Este ministerio no va a levantar un hombre que vaya a imponerle manos a otro y esas manos sean producto de la masturbación o del enter para la pornografía. Antes de levantar esa mano, que se seque la mano en el nombre de Yeshua. No te atrevas a tocar lo que Dios compró a precio de sangre sin respeto. No te atrevas. Por eso Pablo decía: no se dejen poner manos a la ligera. No dejen. Yo los conozco. Ay, sí, oren por mí, oren por mí. Mucho celo, hermano mío. Mucho celo. Que usted fue separado para la gloria del Eterno. Sigamos. Si cambiamos el fondo, va a cambiar la forma. Yo tuve un privilegio ayer. Lo voy a leer acá para terminar. Pedí permiso. No voy a dar el nombre por seguridad nacional. Yo le mando este mensaje a un hermano y le digo: ¿crees que ya saliste de los testigos de Jehová o aún eres un miembro?
Para mí, que estoy viendo mucho desde afuera las organizaciones, ayer fue un gran momento cuando te sumergiste en las aguas. Y es primera vez que yo hago esto a un miembro de los Testigos de Jehová. Esperé casi 20 minutos que contestara. Luego le puse: eres uno entre miles. Y mire lo que contestó este hombre. Le voy a ser sincero. Primero, que para ser un verdadero miembro hay que ser bautizado. Aunque me identifico como testigo de Jehová, nunca me bauticé. Si le dijera que todo cambió de la luz a la mañana, no, lo estaría engañando. Hay muchas cosas que vi y pude experimentar que todavía están muy arraigadas en mí y todavía creo. Como también hay cosas que no concuerdo. Muchas de las cosas que usted predica concuerdan con lo que predican allá. Al igual, hay cosas que se predican en EMC que no concuerdo o entiendo, ya sea por falta de conocimiento, cosas que han sido inculcadas, entre otras razones. Por eso es que tengo que estudiar muchísimo más y pedirle a Yahweh, ya no pone Jehová, pedirle a Yahweh por entendimiento y sabiduría. Algo que he aprendido a hacer es no imponer mi punto de vista a nadie. Si yo voy a hacer DMC y hay algo con lo que yo no concuerdo, lo que yo voy a hacer es escuchar, porque vine a buscar una base bíblica, pero no tratar de imponer mi punto de vista. En estos momentos yo estoy como en una tierra extranjera y estoy aprendiendo, pero sí le puedo decir que le prometí a Yahweh que yo iba a hacer un cambio y un esfuerzo por encontrar la verdad. Y cualquiera que fuera esa verdad, yo lo voy a seguir sin importar dónde sea. Yo considero que para ser un verdadero miembro de cualquier organización hay que entregarse de lleno. En estos momentos estoy preparándome porque sé que el camino de la verdad es muy difícil de recorrer. Hay muchos obstáculos que todavía tengo que superar. Yo no quiero ser uno de esos que va a la iglesia para decir que se congrega. Yo me bauticé porque logré entender que es el primer paso para caminar con Dios. Entonces, para responder su pregunta, en estos momentos no soy un miembro de los Testigos de Jehová, pero también no soy un verdadero miembro de MC, porque hasta que no hagan todos los cambios por los que me entregué y y mientras que me lleno de Yahweh, no seré un verdadero miembro de su pueblo. Ojalá que todos pensáramos igual. Ser dignos de ser del pueblo de Yahweh. Ser dignos. Pónganse de pie, amados hermanos. Hay una obra muy famosa, no sé si es de Da Vinci o de uno de esos escultores medievales, que se llama El Ángel, que solamente está hecho de acá para arriba y el resto se quedó en la piedra. Es muy famosa, El Ángel. ¿De quién es? De Miguel Ángel, no sé. Yo creo que es de Miguel Ángel. Él cogió una roca y empezó a esculpir un ángel. Y le preguntaron que por qué lo había dejado a medias, o sea, porque solamente lo hizo de aquí y no le hizo los pies ni nada. Y dijo: no, a mí solamente me tocaba liberar el ángel. Y hay que darle cincel y martillo, mijo, para liberar el potencial que hay en cada uno de nosotros. Se necesita cincel y martillo, porque nosotros venimos de una vida pecaminosa, porque venimos de unas vidas que no agradaron al Eterno, porque venimos contaminados espiritual y carnalmente, porque venimos cargados de cosas, y esas cosas se tienen que ir de nosotros si queremos agradar verdaderamente al Rey. Esa es la misión. Esa es la misión. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre celestial y glorioso, yo te pongo este pueblo delante de ti, papito hermoso. Y yo te pido y te suplico, Abacados,
que levantes un espíritu de valentía en cada uno de ellos. Hombres y mujeres valientes, Padre eterno, que se enfrenten en un espejo a ellos mismos, Abacados. Que sean llevados, Padre de la gloria, a los niveles de madurez. Que seamos llevados, Padre, a los niveles de madurez. No permitas, Padre, que yo ni ninguno de ellos, Padre eterno, seamos vituperados en el futuro, Padre, por nuestra propia concupiscencia, en el nombre de Yeshua. No permitas que, como le ha pasado a muchos hombres, Padre, que su lado oscuro los destruyó en los momentos más gloriosos de sus carreras ministeriales, nos vaya a pasar a nosotros, Abacados. Yo te pido y te suplico, Rey, que si tú has movido las fibras del corazón de tus hijos, Padre de la gloria, que el poder de la sanidad, la restauración y la liberación, Padre, que tú tienes para tus hijos, sea establecida en esta hora, Padre, en el nombre de Yeshua. Papito hermoso, solamente tú conoces el fondo de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Tú lo conoces, Abacados, y tú sabes lo que dijiste cuando estaban entrando en ese embrión. Tú sabes las palabras que declaraste en ese momento, porque dice tu escritura que fueron escritas en un libro todos los días de la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo solamente te pido, Padre eterno, que se activen esas palabras en el nombre de Yeshua. Yo solamente te pido y te suplico, Abacados, en el nombre de Yeshua, que se active ese poder. Libera, Señor, a los ministros, a los grandes padres y esposos que hay ahí, a las grandes mujeres de Dios. Libera a un pueblo sano. Libera, Padre de la gloria, desata tu poder. Saca, Padre de la gloria, la manifestación de tu espíritu en cada uno de tus hijos. Yo te lo pido y te lo suplico en el nombre de Yeshua. Dale la fuerza para cumplir con el llamamiento que tú les has hecho, Padre. Los que saben, Padre de la gloria, que tú los llamaste, es la tarea más difícil, Padre, formar los verdaderos hombres de Dios hoy, Padre, en el nombre de Yeshua. Pero también te pido, mi Dios, que restaures. Restaura, Padre, el corazón que está sufriendo. Restaura el corazón angustiado, Padre. Restaura aquel que está triste, Padre. Restaura aquel que no tiene confianza en él mismo, Padre. Entrégales de tu espíritu para que puedan confiar en ellos mismos, en el nombre de Yeshua. Haz un milagro, Padre. Haz un milagro, Padre. Yo te pido especialmente por los que tienen llamamiento ministerial, que tú hagas un milagro. Milagro financiero, milagro emocional, milagro familiar, en el nombre de Yeshua. Yo no sé a quienes tú llamaste y marcaste desde el vientre de su madre para que te sirvieran. Pero si hay alguno aquí que sospecha que fue llamado al ministerio, yo le voy a pedir que salga aquí adelante.